Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular las razones trigonométricas de estos 6 ángulos, conociendo solo las razones trigonométricas del ángulo de 30, de 45 y de 60 grados. Así que vamos a ello. ¿Y cómo podemos calcular las razones trigonométricas del ángulo de 135 grados? Conociendo solo las razones trigonométricas de estos 3 ángulos del primer cuadrante. Primero tenemos que recordar que el primer cuadrante va a ser aquella zona comprendida entre los ángulos de 0 grados y 90 grados. El segundo cuadrante son todos aquellos ángulos comprendidos entre 90 grados y 180 grados. El tercer cuadrante desde 180 grados a 270 grados y el cuarto cuadrante desde 270 grados hasta 360 grados. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Además, en la circunferencia goniométrica, los cuadrantes se encuentran divididos por los ejes de coordenadas. Aquí tendremos el eje de la X y aquí tendremos el eje de la Y. De manera que ya sabemos que esta parte de aquí será el eje de la X, la zona positiva de la X. En esta parte de aquí, desde el 0 hacia arriba, sabemos que son el eje de la Y, la zona positiva, mientras que la parte de abajo del eje de la Y será la zona negativa de la Y. Y en esta parte, desde el 0 hacia la izquierda, tenemos la parte negativa del eje de la X. También tenemos que recordar que el seno va a relacionarse con el eje de la Y, mientras que el coseno será el eje de la X. De manera que nosotros vamos a llamar a alfa a un ángulo que pertenezca al primer cuadrante. En el primer cuadrante el ángulo lo vamos a llamar, por ejemplo, el ángulo alfa. Si aquí tenemos dibujado un ángulo en el primer cuadrante, nosotros sabemos que el seno es el cateto opuesto a dicho ángulo. Por eso el seno se relaciona con el eje de la Y, mientras que el coseno es el cateto contiguo al ángulo. Este sería la zona del coseno. Por lo tanto, si observamos, el coseno se encuentra en el eje de la X. Si trabajamos con un ángulo de 135 grados, ya observamos que es un ángulo del segundo cuadrante, porque el segundo cuadrante son aquellos ángulos comprendidos entre 90 grados y 180 grados. Como tenemos un ángulo de 135 grados, esta pertenece al segundo cuadrante. Todos aquellos ángulos que se encuentran en el segundo cuadrante lo podemos relacionar con el primer cuadrante cogiendo 180 grados y restándole un ángulo del primer cuadrante. Por lo tanto, ¿cómo puedo expresarse 135 como 180 menos alfa? Pues si yo cojo 180 grados, le quitamos un ángulo del primer cuadrante, me tiene que dar 135 grados. De esa manera puedo despejar y calcular cuál será el ángulo que se relaciona del primer cuadrante que se relaciona con el 135 grados. Si yo cojo 180 y le quito 135, me va a salir 45 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados van a ser las mismas que las razones trigonométricas del ángulo 135 grados, pero con una pequeña diferencia. Bueno, ya sabemos que el seno de 135 grados va a ser igual al seno de 45 grados. Pero vemos que tenemos que ver que el seno se relaciona con el eje de la Y. Con el eje de la Y, tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante,
va a pertenecer a la zona positiva. Entonces el seno de 135, su solución va a ser positiva, igual que el seno de 45. ¿Y cuál es el seno de 45? Pues esto es raíz de 2 entre 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo hago el seno de 135, me va a dar raíz de 2 entre 2, igual que el seno de 45. ¿Pero qué ocurre con el coseno de 135? El coseno de 135 está relacionado con el coseno de 45 grados, pero con una diferencia, y es que el coseno, como el coseno es el eje de la X, el coseno en el primer cuadrante es positivo, mientras que el coseno en el segundo cuadrante pertenece al eje de la X, a la zona negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, el coseno de 135 también va a ser raíz de 2 entre 2, pero negativo. Eso quiere decir que el coseno de 135 va a ser igual que el coseno de 45, pero negativo. Tenemos que colocar la solución negativa. ¿Y por qué? Porque el coseno pertenece al eje de la X y en el segundo cuadrante el eje de la X está en la zona negativa. Y ya vamos conociendo las razones trigonométricas tanto del seno como del coseno de 135. ¿Y cómo calculamos la tangente? Pues la tangente de 135 va a ser igual que la tangente de 45 grados. ¿Pero positivo o negativo? Si nosotros ya sabemos que la tangente es seno entre coseno, si el seno es positivo y el coseno es negativo, más entre menos me va a salir negativo. Por lo tanto, la tangente de 135 va a ser igual que la tangente de 45, pero negativa. Si la tangente de 45 es 1, ahora será la de 135 menos 1. Y de esa manera podemos llegar a calcular las razones trigonométricas de este ángulo que pertenece al segundo cuadrante, ayudándonos de las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante. Si ahora tengo que calcular las razones trigonométricas, pero de un ángulo de 240 grados, primero tengo que averiguar en qué cuadrante se encuentra dicho ángulo. El 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque el tercer cuadrante son todos aquellos ángulos entre 180 y 270 grados. Como tenemos 240, va a pertenecer al tercer cuadrante. Ya tenemos localizado el ángulo en el tercer cuadrante. Si queremos relacionar dicho ángulo con ángulos del primer cuadrante, siempre el tercer cuadrante va a ser el ángulo de 180 sumándole un ángulo del primer cuadrante. Y ahí se encontrará dibujado un ángulo que pertenezca al tercer cuadrante. Ese 240 grados, ¿con qué ángulo del primer cuadrante está relacionado? Pues si sabemos que es 180 más alfa, yo tengo que poner 180 grados más alfa me tiene que dar 240 grados. De ahí cojo y despejo cuánto mide el ángulo alfa. El ángulo alfa será 240 menos 180 y eso me va a salir 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que las razones trigonométricas de 60 grados van a ser las mismas que las razones trigonométricas de 240. Solo que tenemos que tener en cuenta los signos del tercer cuadrante. Si el seno de 240 es igual al seno de 60 grados, ahora tengo que relacionar el signo del seno. El seno pertenece al eje de la Y y el eje de la Y
En el tercer cuadrante, el eje de la Y es negativo. Por lo tanto, el seno de 240 es igual que el seno de 60, pero negativo. ¿Y el seno de 60 cuánto es? Raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, el seno de 240 será menos raíz de 3 entre 2. Y ya hemos calculado la razón trigonométrica del seno de 240 con ayuda del ángulo de 60 grados, con el ángulo del primer cuadrante. ¿Cómo será el coseno entonces de 240? El coseno sé que es el coseno de 60, pero tengo que ver el signo. El coseno en el tercer cuadrante, si el coseno pertenece a la X en el tercer cuadrante se encuentra en la zona negativa. Por lo tanto, también el coseno de 240 será igual que el coseno de 60, pero negativo. ¿Y el coseno de 60 cuánto es? El coseno de 60 es 1/2. Pues el coseno de 240 será menos 1/2. Y ya lo tendríamos también calculado. ¿Y cómo será la tangente de 240? Pues si está relacionado con la tangente de 60, vamos a ver el signo que tiene las tangentes en el tercer cuadrante. Si la tangente sabemos que es seno entre coseno y sabemos que es menos entre menos me saldría más. Entonces quiere decir que la tangente de 240 también es positivo, igual que la tangente de 60. ¿Y la tangente de 60 cuánto es? Raíz de 3. Pues entonces la tangente de 240 también será raíz de 3 y será positivo. De esa manera ya tenemos calculadas las razones trigonométricas de 240 ayudándonos del ángulo de 60, de un ángulo del primer cuadrante. Y averiguamos dicho ángulo siempre trabajando 180 más el ángulo del primer cuadrante. En el tercer cuadrante siempre es 180 más alfa. En el segundo cuadrante siempre va a ser 180 menos alfa. Y ahora vamos a trabajar un ejemplo del cuarto cuadrante. Si ahora tenemos que buscar las razones trigonométricas de 330 grados, tenemos primero que averiguar el cuadrante. Ya vemos que es un ángulo del cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante son todos aquellos ángulos comprendidos entre 270 y 360. Como es 330 grados, ya vemos que pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿cómo tenemos que trabajar? Pues tenemos que trabajar 360 grados quitándole un ángulo del primer cuadrante. Siempre para relacionar dicho ángulo con un ángulo del primer cuadrante, dicho ángulo del primer cuadrante lo vamos a buscar cogiendo 360, que es una vuelta entera, restándole el ángulo del primer cuadrante. Entonces, si cogemos 360 grados y le quitamos un ángulo del primer cuadrante, vamos a llegar a 330 grados. ¿Qué ángulo del primer cuadrante está relacionado con 330 grados? Pues si despejamos aquí el ángulo alfa, va a ser 360 menos 330 grados. Y eso sería 30 grados. De manera que las razones trigonométricas de 30 grados van a ser las mismas que las razones trigonométricas de 330 grados. Pero eso sí, teniendo en cuenta los signos del cuarto cuadrante. El seno de 330 está relacionado con el seno de 30 grados. Pero positivo o negativo, vamos a observarlo. Si tenemos un ángulo en el cuarto cuadrante y el seno pertenece al eje de la Y, el seno del ángulo del cuarto cuadrante se encuentra en la zona negativa del eje de la Y. Por lo tanto, el seno de 330 va a ser negativo. Va a ser igual que el seno de 30,
pero negativo, porque ya sabemos que en el primer cuadrante tanto el seno como el coseno son positivos. En este caso, el seno del cuarto cuadrante de 330 grados va a ser negativo, pero igual que el seno de 30. ¿Y el seno de 30 cuánto es? El seno de 30 es 1/2. Pues el seno de 330 será menos 1/2 y ya lo tenemos buscado. ¿Cómo calculamos ahora el coseno de 330? Pues con el coseno de 30. Pero vemos el coseno si es positivo o es negativo el de 330. En el cuarto cuadrante el coseno es la x y la x del cuarto cuadrante es la zona positiva. Por lo tanto, también el coseno de 330 también será positivo. Va a ser igual que el coseno de 30. ¿Y cuánto es el coseno de 30? El coseno de 30 es raíz de 3 entre 2. Pues raíz de 3 entre 2, positivo también, será el coseno de 330. Y ya tendríamos calculado su razón trigonométrica. ¿Y la tangente? Pues la tangente está relacionada con la tangente de 30. Pero la tangente de 30, la de 330, perdón, será menos entre más. Menos entre más me va a dar de resultado negativo. La tangente de 30, ¿cuánto es? La tangente de 30 es 1 partido raíz de 3. Pues la tangente de 330 será menos 1 partido raíz de 3. Y de esa forma ya tendríamos también calculada las razones trigonométricas de un ángulo que pertenece al cuarto cuadrante. Y se relaciona con el ángulo del primer cuadrante trabajando 360 menos un ángulo del primer cuadrante. De ahí llegamos a 330 y dicho ángulo va a ser el 30. 360 menos 30, llegaré a 330. Pero, ¿y si ahora tenemos que calcular las razones trigonométricas de un ángulo superior a 360 grados? Ya no sabemos en qué cuadrante pertenece, puesto que ese 1485 es mayor que 360. Cada vez que le demos una vuelta a la circunferencia goniométrica, volvemos a los cuadrantes otra vez. Entonces yo tengo que averiguar ese 1485 cuántas vueltas tengo que darle a la circunferencia. Para ello yo tengo que dividir 1485 entre 360 grados, que corresponde a una vuelta entera. De esa manera averiguo la cantidad de vueltas que tengo que darle a la circunferencia. Si yo divido 1485 entre 360, me va a salir 4 por 0, 0 hasta 5, 5, 4 por 6, 24, hasta 28 van 4, me llevo 2, 3 por 4, 12 y 2 que me llevo 14, hasta 14, 0. Ya tengo la división hecha. El cociente de la división es la cantidad de vueltas completas que tengo que darle a la circunferencia goniométrica. Yo cojo una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y 4 vueltas completas. Y me sobra 45 grados. O sea que una vez que yo le haya dado 4 vueltas, tengo que coger 45 grados más. Pues entonces ese 1485, sus razones trigonométricas van a corresponder a 45 grados, lo que me sobra en el resto de la división. Por lo tanto, tenemos que el seno de 1485 grados va a ser igual que el seno de 45 grados. El coseno de 1485 va a ser igual que el coseno de 45 grados y la tangente de 1485 grados va a ser igual que la tangente de 45 grados. Y nosotros esos ángulos, esas razones trigonométricas, ya las conocemos.
El de 45 grados, el seno sería raíz de 2 entre 2, por lo tanto el seno de 1485 grados va a ser también raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 también es raíz de 2 entre 2. Y la tangente de 45, si dividimos seno entre coseno, y si es lo mismo, me va a llegar a 1. Ya tenemos de esa manera buscadas las razones trigonométricas del ángulo de 1485, que son las mismas que las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Vamos con otro ejemplo a ver si lo hemos comprendido bien. Ahora tenemos un ángulo de 2040 grados. Como observamos, es un ángulo superior a 360 grados, que es el ángulo de una vuelta completa. Tenemos primero que dividir. Tenemos que dividir 2040 entre 360 grados para averiguar la cantidad de vueltas completas que vamos en un principio a descartar. Y nos vamos a quedar con el ángulo que nos da en el resto. Si nos ponemos a dividir 2040 entre 360, me saldría 5 por 0, 0 hasta 0, 0, 5 por 6, 30 hasta 34, van 4, me llevo 3, 5 por 3, 15, 15 y 3, 18, de 18 hasta 20 van 2. Ya tenemos la división terminada. ¿Cuántas vueltas tengo que dar completas? Tengo que dar 5 vueltas completas a toda la circunferencia y después tengo que representar el ángulo de 240 grados. El seno, el coseno y la tangente de 2040 van a ser igual que el seno, el coseno y la tangente de 240 grados. Pero el ángulo de 240 grados tenemos que ver en qué cuadrante o a qué cuadrante pertenece. Ya en el ejemplo anterior nos salía un ángulo del primer cuadrante, no había ningún problema, trabajamos directamente con el ángulo del primer cuadrante. Pero ahora tenemos 240 grados. 240 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? Muy bien, pertenece al tercer cuadrante. Es un ángulo del tercer cuadrante. Tercer cuadrante ya sabemos que son aquellos ángulos comprendidos entre 180 y 270. De ahí el 240 vemos que está en el tercer cuadrante. ¿Cómo relacionamos el tercer cuadrante con un ángulo del primero? Como 180 más alfa. Entonces, si cogemos 180 grados y le sumamos un ángulo del primer cuadrante, tendremos que llegar a 240. De ahí, si despejamos el ángulo alfa, ya llegaríamos al ángulo que tendría las razones trigonométricas iguales que las de 240. El ángulo alfa del primer cuadrante será 240 menos 180 y me saldría 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que las razones trigonométricas de 60 grados van a ser igual que las razones trigonométricas de 240, pero sin olvidar que tenemos que trabajar en los signos del tercer cuadrante. El seno de 240 estará relacionado con el seno de 60 grados, el del coseno también está relacionado con el coseno de 60 y la tangente de 240 también está relacionada con la tangente de 60. Pero ¿qué ocurre? Que el seno de 240, como es un ángulo del tercer cuadrante y el seno corresponde al eje de la Y, el eje de la Y en el tercer cuadrante es negativo, pues el seno de 240 es igual que el seno de 60, pero negativa. El coseno de 240, pues si el coseno de 240, el coseno está relacionado con la X y el de 240 en el tercer cuadrante, el coseno también corresponde a la zona negativa. El coseno de 240 será igual que el coseno de 60, pero también negativo. Mientras que la tangente, como la tangente es seno entre coseno,
menos entre menos me saldría más. La tangente de 240 va a ser igual que la tangente de 60. ¿Y qué resultados van a ser eso? Pues si el seno de 60 es raíz de 3 entre 2, el seno de 240 es menos raíz de 3 entre 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que el seno de 2040 también será menos raíz de 3 entre 2. ¿Y cuál será el coseno de 2040? Pues el coseno de 2040 es igual que el coseno de 240, que es igual al coseno de 60, pero cambiado de signo. El coseno de 60 es 1/2, pues ahora será menos 1/2. Y ya tendríamos la razón trigonométrica del coseno de 2040. Y la tangente de 2040 va a ser la tangente de 60, que en este caso es raíz de 3. Y ya sí tendríamos las 3 razones trigonométricas del ángulo de 2040. ¿Y qué ocurre cuando nos dan un ángulo negativo? Si observamos, siempre que vamos a representar cualquier ángulo en la circunferencia goniométrica, siempre lo estamos representando en sentido contrario a la aguja del reloj. Siempre nos movemos en esta posición. Pues cuando tenemos un signo negativo, nos está indicando que nos tenemos que mover en sentido contrario al que nos movíamos cuando los grados eran positivos. Ese menos 150 grados no es 150 grados. Ese ángulo corresponde a 360 grados. Si empezamos por aquí en 360, le vamos a quitar 150 grados, menos 150 grados. ¿Y eso cuánto nos daría? Si hacemos la resta, nos daría 210 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos un ángulo negativo, menos 150 grados en este caso, corresponde al ángulo de 210 grados. Ya el 210 grados sabemos que es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante. Tenemos un ángulo del tercer cuadrante. ¿Y cómo lo vamos a relacionar con un ángulo del primer cuadrante? Pues en el tercer cuadrante sabemos que es 180 más alfa. 180 más alfa va a ser igual a 210. De ahí despejamos alfa, que será 210 menos 180, y comprobamos que el ángulo del primer cuadrante relacionado con el ángulo de 210 grados va a ser el ángulo de 30 grados. Como conclusión, ¿esto qué quiere decir? Que el seno de menos 150 grados es igual que el seno de 210. Nos está dando un ángulo del tercer cuadrante. Ese signo negativo tenemos que trabajarlo como 360 menos 150 y correspondería al ángulo de 210 grados. Nos estaría dando el seno de 210 grados y el seno de 210 grados es igual que el seno de 30 grados. Pero positivo o negativo, vamos a observarlo. Si sabemos que está en el tercer cuadrante, el seno corresponde al eje de la Y, y en el eje de la Y el tercer cuadrante está en la zona negativa. Entonces el seno de 210 es igual que el seno de 30, pero negativo. Y de ahí sacamos que el seno de 30 es 1/2, por lo tanto el seno de 210 es menos 1/2, y eso quiere decir que el seno de menos 150 grados también será menos 1/2, y ya lo tendríamos resuelto lo que es el seno. Y el coseno de menos 150 grados es lo mismo que si nos estuvieran pidiendo el coseno de 210 grados. Y el coseno de 210 grados es lo mismo que el coseno de 30 grados, pero teniendo en cuenta el signo del tercer cuadrante. El coseno es la X en el tercer cuadrante corresponde a la zona negativa. Por lo tanto, el coseno de 210
es igual que el coseno de 30, pero negativo. Nos vamos al coseno de 30, que sería raíz de 3 entre 2, y ahora tendríamos de solución menos raíz de 3 entre 2. Y ese sería el coseno de menos 150 grados. ¿Y la tangente de menos 150? Pues será igual que la tangente de 210. La tangente de 210 va a ser igual que la tangente de 30 grados. Si la tangente es seno entre coseno y los dos son negativos, menos entre menos me va a salir más. Por lo tanto, la tangente de 210 es igual que la tangente de 30. Si la tangente de 30 es 1 partido raíz de 3, pues la tangente de 210 y la tangente de menos 150, porque es el mismo ángulo, nos va a dar 1 partido raíz de 3. Y de ahí tendríamos ya las razones trigonométricas del ángulo negativo. Como conclusión, siempre que nos encontremos con un ángulo negativo, tenemos que poner realmente a qué ángulo pertenece. Y ese será 360 menos el ángulo que tengamos, menos 150. Menos 150 corresponde al ángulo de 210 grados y ya sabemos que es un ángulo que pertenece al tercer cuadrante y ya trabajamos igual que los ángulos anteriores. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.